Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia del pueblo guaraní. Es un viaje de 2000 años por la selva y por el tiempo para entender cómo ha resistido y cuál es el legado de una de las culturas más importantes de Sudamérica. Para que nos hagamos una idea de lo que hablamos, empecemos con un dato que es de verdad alucinante. En Paraguay, casi el 90% de la población habla guaraní. No, no es una lengua del pasado, ¿qué va? Es una fuerza viva que se escucha en la calle. Esta es así por una historia muy particular donde los misioneros jesuitas ayudaron a ponerla por escrito y una sociedad mestiza la adoptó como algo propio. Este dato, en serio, es la mejor puerta de entrada a una historia de supervivencia cultural que es única. En este recorrido vamos a ver 5 puntos clave. Empezaremos por sus raíces, por cómo vivían. Luego, el gran cambio que supuso la llegada de los europeos. Nos meteremos en su mundo espiritual, celebraremos que su lengua siga tan viva y, para terminar, veremos a qué desafíos se enfrentan hoy. Muy bien, vamos al principio de todo. Hay que imaginarse un territorio inmenso, lleno de selvas y ríos en el corazón de Sudamérica. Durante 2000 años, ese ha sido el hogar del pueblo guaraní. Un pueblo que aprendió a leer la tierra, a entenderla y a vivir en total armonía con ella. Su vida era seminómada, buscando siempre el equilibrio perfecto entre cultivar la tierra y aprovechar todo lo que les daban los ríos y la selva. Su forma de pensar no era dominar la naturaleza, sino sentirse parte de ella, una idea muy potente. Y la base de su alimentación eran 3 cultivos clave: la mandioca, el maíz y la batata. Pero ojo, que no eran solo comida, eran el centro de su vida en comunidad. Ahora, un concepto que es fundamental para entenderlos, el tecoja. Y esto no es solo un trozo de tierra, un lugar físico, es mucho más. Es el espacio donde la vida en comunidad y la espiritualidad tienen sentido. Pensemos lo que significa perder el tecoja. De repente, los ancianos ya no pueden enseñar sobre las plantas medicinales de ese lugar. Los niños no pueden visitar los sitios sagrados de sus ancestros. Es, literalmente, perder una parte de su identidad. Y entonces, claro, llegó el siglo XVI y su mundo cambió por completo. La llegada de los exploradores europeos fue un antes y un después en la historia del pueblo guaraní. Esta cronología muestra lo rápido que pasó todo. En apenas 2 siglos pasaron de una vida estable y ancestral al primer contacto, a la polémica etapa de las misiones de los jesuitas y finalmente a una guerra para defender lo suyo. Y aquí viene lo curioso. Aunque perdieron esa guerra militarmente, la guerra guaranítica se convirtió en un símbolo potentísimo. Fue la primera gran demostración de que no se iban a rendir, de que iban a luchar por su tierra y por su forma de vida. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa en la historia para explorar algo más profundo, algo que es la base de todo, el universo espiritual y artístico que da forma a la identidad guaraní. Esta frase lo resume todo. Para los guaraníes, la naturaleza no es algo que se usa y ya está. Es como un tejido gigante donde todo está vivo, todo tiene un espíritu, y con lo que hay que vivir en equilibrio y con un respeto enorme. En su mundo espiritual encontramos a los grandes creadores, como Tupán y Ñanderrú. Su universo es complejo, con distintos niveles, y todo este conocimiento se pasa de generación en generación, de forma oral, a través de mitos e historias que lo explican todo, desde cómo se creó el mundo hasta por qué llueve. Y esa conexión con la naturaleza se ve de una forma preciosa en su arte. Un ejemplo perfecto es el ñandutí. Este encaje tan complejo no es solo una artesanía bonita, es una forma de ver el mundo donde cada hilo, como en una telaraña, simboliza que todo en la vida está conectado. Bueno, y ahora llegamos a lo que quizás sea su legado más increíble y más visible, una lengua que se negó a morir y que hoy está más viva que nunca. Este dato es clave. A diferencia de tantas otras lenguas originarias de América, el guaraní no solo sobrevivió, sino que llegó a ser lengua oficial en Paraguay. Esto es algo casi único en todo el continente. Este gráfico lo deja clarísimo. El guaraní no es cosa de una minoría, impregna toda la sociedad. Hay una cantidad enorme de gente que es bilingüe o que directamente lo usa como su lengua principal en el día a día. Y claro, de esa convivencia nace el Jopara. Pero no es solo una mezcla, es la prueba de cómo una lengua indígena se ha adaptado, se ha fusionado con el español y ha creado una forma de hablar completamente nueva y única, que refleja la identidad mestiza de todo un país. Y con esto llegamos al presente. Cómo se ve esa capacidad de resistir, esa resiliencia histórica frente a los problemas del siglo XXI. Esta tabla lo resume fenomenal. Es un patrón constante. A cada desafío, una respuesta.
Les quitan las tierras, se organizan con movimientos políticos y sociales. La deforestación avanza, crean proyectos sostenibles. ¿Sufren discriminación o presiones para que se olviden de lo suyo? Pues luchan por revitalizar su cultura y exigen una educación que valore su lengua. O sea, la idea clave es que no son víctimas pasivas, para nada, son protagonistas activos que luchan por su futuro. Así que la conclusión es bastante clara. La lucha sigue. El gran reto que tienen hoy las comunidades guaraníes es encontrar ese equilibrio, que es muy difícil, entre proteger su herencia, que es valiosísima, y saber moverse en las complejidades del mundo actual. Y con esto acabamos, pero la idea es dejar una pregunta abierta. En un mundo que cambia tan deprisa, la historia de los guaraníes nos enseña una lección muy potente sobre la importancia de las raíces, de la comunidad y de la capacidad de adaptarse. ¿Qué más podríamos aprender de su increíble legado de supervivencia?